los escucho muy animados, ¿eh? Hace calor, está... Exacto. Es soleado, sábado, tenemos que tener estas vibras de sábado. Yo sé que esperaban a Elsa y al mar. Lamentablemente no va a poder venir. Tuvo una complicación de último minuto con su agenda, lo lamento mucho, pero bueno, aquí estamos, por supuesto, para hablar de este extraordinario libro que escribió mi querido Francisco, alias Sopitas, a quien creo que todos lo conocemos más por ese nombre. Y bueno, para quien no conozca a Francisco, a mí me gustaría mucho hacer una apropiada introducción, porque no es poco lo que ha conseguido a lo largo de estos años de trayectoria como periodista, como comunicador, con 25 años de carrera en radio y en medios digitales. Por supuesto, creo que hemos llegado a este sitio sopitas.com, hemos consultado noticias de todo tipo y él, por supuesto, pues es la mente creadora detrás de este gran proyecto, que es actualmente uno de los sitios en México más importantes justamente de cultura pop y de noticias. También se ha posicionado Sopitas como un referente para las nuevas narrativas digitales, sopitas.com, y es un medio pues independiente que sin duda alguna nos da esta perspectiva fresca y relevante. Bueno, la historia de Sopitas comenzó como la de cualquier fan de la música, que tocó puertas, que esperó oportunidades en la radio para después convertirse en locutor de las principales estaciones de música alternativa e independiente de la Ciudad de México, que me imagino que varios de ustedes justamente lo conocen de venir de ahí, ¿no? Precisamente de la radio. Yo me acuerdo precisamente de Radioactivo, ¿no? Sí. De Reactor, en donde pues te escuchaba en tus primeros años. Sopitas, ¿cómo estás? Bienvenido. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Encantado con ese asistente. ¿Es un labubu o qué es? ¿Es un labubu? Es un ternurín. Es que para los que están ahí atrás no ven. Hay un ternurín. A lo mejor nuestra compañera quiere levantar este pequeño ternurín. Lo podemos poner aquí. Qué hermoso. Aquí está el ternurín, nos acompaña en la presentación. Es bellísimo. Y sí, bueno, muchas gracias a todos por darse la vuelta, por venir, entrar. Sé que a lo mejor muchos están esperando justo que Elsa y el mar nos acompañara, pero como ya decía, Elo desgraciadamente tuvo una complicación esta mañana y bueno, pues se complicó, pero de todos modos hay libro, hay presentación. Así es. Ahora sí que, como dicen, ¿no? De ¿quieren monólogo? ¿No? Acá estamos, sí. Bueno, algo que no hice, me llamo Eloísa Nava, yo soy editora del sello Grijalbo, afortunada de haber trabajado precisamente en la edición de este libro y de la mano de Francisco, de quien aprendí muchísimo, no solo de música, sino en general, este poder que tienes de sintetizar un montón de información. La verdad que me parece impresionante. Y es un libro de la música que nos define, al que le pusimos muchísimo corazón, en el que están involucradas un montón de personas, ilustradoras, diseñadoras, y que esperamos que les guste muchísimo. Quisiera comenzar a leerles esta introducción que justamente escribió mi querido Francisco, que se titula El Big Bang Musical, porque me parece que da mucha idea de lo que ustedes van a poder encontrar en este libro. Todo comenzó con una simple pregunta. Si tuvieras que explicarle a un alien qué diablos es la música, ¿cómo lo harías? La música es algo que se toca, es algo que se baila, que se escucha, que se canta, que se siente y que se comparte. Si el fuego, aire, tierra y agua son considerados como los 4 elementos de la naturaleza que nos permiten subsistir, yo colocaría a la música como un 5º elemento que nos acompaña y define como humanos. Está presente desde que nacemos con las canciones de cuna que nos arrullan y dan consuelo, nos ayudan a aprendernos el abecedario, los números, las partes del cuerpo. Después llegan las canciones con las que nos enamoramos y aquellas que nos reconfortan cuando nos rompen el corazón.
Llega la canción que bailamos en nuestra boda y también la del divorcio o ruptura. Ni modo, así es esto. Permanecen las canciones con las que recordamos a las personas, algunos momentos, ciertos lugares y por supuesto está también la canción con la que nos despiden. La música es un lenguaje universal que nos conecta entre humanos, desde el guachaguacheo que todos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, hasta los nuevos íconos del K-pop. En la música no importan las fronteras, las culturas o los idiomas, e invariablemente siempre logra conectar con nuestras emociones más profundas, con la alegría, con la tristeza, con el amor, con la nostalgia, esperanza o motivación, de una manera en la que las palabras simplemente no lo consiguen. La música nos abraza, nos acompaña y nos define como seres humanos sin importar géneros o artistas. Al mismo tiempo, hay canciones que tienen el superpoder de hacernos llorar, de gritar en éxtasis, de perrear involuntariamente y de darnos esas endorfinas que necesitamos para estar alegres y sonrientes. Pensando justamente en esta cualidad que tiene la música, a mí me encantaría empezar, ¿no?, esta presentación preguntándote ¿cómo comenzó tu historia con la música? Si tienes como algún recuerdo más o menos definido en el que digas un antes y un después del momento en el que la música comenzó a tocar tu vida de esta manera, igual también bastante apasionada. Sí, creo que de entrada gracias, Elo, porque justo ella es la responsable de que existe el libro, la que se chutó todos mis horrores al contrario, ortográficos y demás. Sí. Y los editores siempre merecen. Sí. Gracias. Y justo la idea cuando empezó a escribir un libro era como, para mí era de música, ¿no? Y la música creo que es muy importante para mí, pero al mismo tiempo lo que pensaba en ese proceso es que es muy importante para todos de alguna u otra manera, ¿no? Creo que todos, incluso hasta las personas que dicen que no les gusta la música, tienen una canción que les gusta o tienen un disco que les gusta, ¿no? Y luego como esta narrativa también de que hay expertos en música o melómanos en música, y yo decía, bueno, pues es que no es... O sea, no es como un título, ¿no? O sea, no es, o sea, ¿qué te hace un melómano? Que tengas 1000 discos o un disco, ¿no? O sea, no hay como estas... Sí, no es la acumulación. Sí, no, o sea, y todos al final del día somos melómanos porque para mí creo que todos nos gusta la música. Diferentes géneros, diferentes idiomas, como él lo decía, diferentes artistas, melodías, etcétera. Pero todos acabamos conectando, ¿no? Y en esa reflexión me daba cuenta que decía... Es que claro, pues desde que somos bebés y te arrullan, pues te están arrullando con canciones, con música, ¿no? Claro. O sea, desde el ¿no? Es un ritmo, es un sonido que lleva cierto, ¿no? Y decía, qué loco que desde que, o sea, llegas al mundo ya te gusta la música o ya te ponen música, ¿no? Bueno, ya de los Baby Einstein y todas esas cosas que ahora existen. Baby Shark. El Baby Shark y, ¿no? Y personalmente... respondiendo a la pregunta, porque siempre divago mucho, como pueden ver. Está perfecto. Creo que no tengo un momento claro, así de decir, de ese fue como... Pero recuerdo mucho, en mi casa siempre había mucha música, y sobre todo los fines de semana que ponían discos de José José o de Juan Gabriel, o de Rocío Dúrcal, ¿no? Y entre semana siempre había mucha radio también. O sea, entonces esas dos partes las tengo muy claras. Y radio de todo tipo, desde... WFM con Martín Hernández y demás, hasta el señor Héctor Martínez Serrano, que daba las noticias, que era como muy enojón, ¿no? Era así como te regañaba y así dices, no, espérese. Paco Stanley en la W, luego, ¿no? Sí, o sea, era muy como, variado, ¿no? Sí, era todo eso. Y ocurría en mi casa o luego en las vacaciones. Los que tienen hijos saben que en las vacaciones pues uno lleva a los hijos con las abuelitas, ¿no? O sea, ¿quién cuida a los niños en las vacaciones? Es que esas son las vacaciones. En casa de mi abuelita también siempre estaba mucho el radio, todo el tiempo, el fonógrafo, ¿no? Música clásica, todo eso. Entonces, eso, o sea, ese fue para mí como el estar rodeado de música cuando era niño todo el tiempo, más que tele incluso. Claro.
ya cuando me empezó a gustar la música, por así decirlo, sí. ¿no? O sea, fue gracias a mi hermana, que era más grande, ¿no? Me llevaba 5 años, y ella era la que cuando entró a la secundaria, yo iba en primaria, pues empezaba a llevar discos y cassettes, fue la primera que me puso Bon Jovi, Motley Crue y todas esas cosas. Y yo veía videos de Motley Crue, tenían el de Kickstart My Heart, que era como en un autódromo y en coches, ¿no? Entonces yo lo veía y decía, esto es lo máximo, coches que chocan, personas greñudas, enojadas, cantando y gritando. Decía, ya a mis 6, 8 años ya decía, como Gremlin. Entonces a partir de ahí me dije, eso está padre. Y luego también, pues obviamente, en la tele, los programas que empezabas a ver en la tele, había un momento antes de YouTube que la tele ponían música, ponían videos. Incluso no sé si alguien se acuerda que antes la tele como que la abrían y la cerraban, ¿no? O sea, como que a las 5 o 6 de la mañana empezaba la transmisión y entonces empezaba con We Are the World, sí. ¿no? Yo me acuerdo uno de Enrique Iglesias. Ya, es que eres más, ¿no? Pero como que abría a las 5 o 6 de la mañana, así prendían. Es verdad. ¿No? Y en la noche, antes de cortar señal, también ponían otro video o otras canciones. Y luego ya se quedaba como la estática así. Que no, pues ya es hora de dormir, ya es tarde. Acabó, ¿no? ¿sí? Exacto, sí. Entonces en la tele luego también empezaron muchos videos y mucha música. Claro. Bueno, no, me parece interesantísimo que haya sido como una exposición muy variada a la música, y lo de la radio me parece fundamental, ¿no? O sea, que haya estado como gran parte del día, seguramente definió tu decisión de dedicarte a esto, ¿no? Bueno, me gustaría también preguntarte, a ver, es una pregunta súper obligada, que es, ¿cómo te animas a hacer este libro? Tomando en cuenta también, vamos, o sea, toda la chamba que tienes encima con sopitas.com, con todo el trabajo que tienes también como locutor de radio. Y antes de que me respondas, me gustaría también leerles esto que escribiste en esta introducción, que como ya les decía es el Big Bang, porque me parece que también es como una especie de manifiesto, ¿no? de este libro. Dice, este libro no busca ser un documento científico ni una tesis de musicología. Por el contrario, es una invitación a divertirnos a través de la música, a repasar la manera en la que ésta ha marcado nuestras vidas y al mismo tiempo conocer aquellas historias y curiosidades que nos ayudan a entender cómo diablos algo tan simple como una canción termina transformando nuestro mundo. Sí, y justo, o sea, a ver, como la historia del libro, la historia original, ¿quién sabe la historia original o la resumida? Sí, ¿no? Pero la original en realidad surge hace como 7, 8 años, 2016, por ahí, que Andrés Ramírez, que es editor también, me buscó y me dijo, es que tú deberías de escribir un libro. Y yo decía, ¿pero un libro de qué? Como que nunca, la verdad es que nunca me he sentido tan interesante para decir, voy a escribir un libro, ¿no? Y después decía, no, o sea, le tengo mucho respeto a la labor literaria, ¿no? Y luego, obviamente, decía, pues es que si tengo un libro, pues tiene que estar en los premios Nobel. De hecho, por cierto, gracias a Penguin Random House, si bajan al stand, van a ver que mi libro está hasta le tuve que tomar foto, porque dije, wow. Entre la reciente premio Nobel. Dice, la mejor literatura está... Voy a enseñar la foto para que me crean. Aquí el libro está arriba y dice, la mejor literatura y premios Nobel. En la mitad, no sé por qué, quién lo puso, quién fue el encargado, pero gracias. Pero yo justo decía, si escribo un libro, pues, tiene que ganar el premio Nobel o tiene que ser un bestseller, etcétera. Y el año pasado, platicando con un amigo, estábamos platicando de música y me decía, deberías de escribir un libro. Le dije, pues ya me lo he propuesto, pero no sé, y me pasa que me bloqueo, etcétera. Y él fue el que me dijo, no, pues es que no tienes que ganar el premio Nobel, tienes que escribir un libro con lo que me estás platicando, cómo me lo estás platicando, te gusta mucho la música, tienes a lo mejor anécdotas, historias de la música que vale la pena que compartas. Y en ese momento justo fue mi Big Bang mental de decir claro, puedo hacer un libro de música. Pero, y esto es además como tip de vida para todas las personas que quieren empezar a hacer un proyecto, el chiste no es tomar la decisión de lo quiero hacer, porque ya que lo tomas, y me pasó mucho con sopitas.com, compré el dominio y decía, pues ya tengo mi página de internet, pues está padre,
Pero el chiste es, pues ahora hay que talacharle y hacerla, ¿no? Y en el caso fue de, vamos a hacer un libro. Pues está increíble, pero pues ahora siéntate y escríbelo, ¿no? Claro. Tremendo trabajo. Fue así de, ok, está padrísimo, ¿no? Y antes de escribir, lo que hice es que me di vueltas en varias librerías a ver qué libros de música había. Uno, por dos cosas. Uno, porque para no hacer algo que ya existía, ¿no? Eso es importante. O sea, algo como para decir, pues si ya existe esto, pues no va a ser una versión simi, ¿no? Y dos, un poco también como para darme cuenta de qué tipo de libros se habían escrito en torno a la música, ¿no? Y cuál podía ser a lo mejor como el enfoque en el cual podía llegar yo a aportar algo. Y ahí es donde me di cuenta que para escribir un libro de música, o los libros de música que existen en su 99%, te exigen tener un conocimiento previo, ¿no? Ya sea de instrumentos o historias de bandas o temas de producción. O sea, entonces decía, no hay como un libro realmente como para mortales como uno que nomás dice, me gusta la música, quiero leer un libro. Que no tenga que saber un montón de historia. Y por eso es un poco como decir, o sea, no es un documento, o sea, no es mi tesis, no va por ahí, ¿no? Sí. Sino más bien es un poco como acercarnos a la música y decir, tiene tantas aristas que es mucho más cercana de lo que pensamos. Como que muchas veces pensamos que pues, yo no sé tocar un instrumento o no sé de música, nomás me gusta escucharla, y pues entonces sabes de música, ¿no? Y a partir de ahí fue un poco empezar a, digamos, maquetar un poco como ese acercamiento, de decir, ok, este libro puede ser de la manera en la cual la música fue abriéndose camino, y justo lo que, o sea, el prólogo, pues eran preguntas realmente que pasaron sobre mi cabeza en ese proceso, que decía, puta, de todo esto, ¿quién inventó la música? O sea, vos escribir un libro de música, pero ¿cómo se inventó la música? ¿No? O sea, ¿quién la inventó? Y entonces me di cuenta que, no me di cuenta, me puse a leer, investigar. Y ahí me di cuenta que la música ha existido desde siempre, o sea, desde que éramos Homo sapiens y demás, que los primeros seres humanos sobre esta tierra utilizaban sonidos rítmicos para comunicarse, ¿no? Y entonces decía, órale, esa era la música. Y entonces decían, ya es hora, incluso creo que hasta lo pongo en el libro, ¿no? Que decía, o sea, me parecía muy chistoso que decía, hace 3000 años utilizaban la música para decir, es hora de cazar, ¿no? Y organizarse. Y ahora un poco, pues nosotros decimos, pues ya es hora de perrear, ¿no? O sea, te ponen la música y dices, pues ahora es hora de perrear, ya sabes. O sea, la música te va diciendo qué hora es, ¿no? O sea, en las bodas, que además luego te ponen también como el bossa nova, las versiones en bossa nova, ya sabes qué es cuando va la comida, ¿no? En las bodas, ¿no? Y ya cuando empieza el mariachi es que ya se acabó, ya te corrieron, ya tienes que ir, ¿no? O sea, como que la música va guiando todo siempre. Totalmente. Nuestro comportamiento social de alguna manera. Y eso me llamó mucho la atención. Y luego a partir de eso he sido, ok, y de esos sonidos, ¿cómo llegamos a discusiones o cuál ha sido el recorrido de la música de pasar de vamos a organizarnos a cazar a temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí. O sea, y entonces en ese aspecto fue también un poco decir de, ok, ¿y el rock? ¿Quién inventó el rock? ¿Cómo se inventó el rock? ¿O cómo se inventó el reggaetón? ¿O qué significa el K-pop? Que a lo mejor ahora son géneros nuevos que no solamente, o sea, no es que sean géneros nuevos, más bien son géneros que a partir de la globalización en la que vivimos hoy en día empezamos a saber de su existencia y a familiarizarnos más y a poder consumirlos de una manera mucho más recurrente de la que a muchos de nosotros nos tocó, donde pues conseguir un disco importado te costaba como un riñón y esperar 6 meses para que llegara, ¿no? Sí, justo ahorita que estabas hablando muy rápidamente como de esta gran evolución, ¿no? Desde, como dices, ¿no? La prehistoria, cuando se utilizaban estos cuernos, ¿no? De animales para hacer música, o este palo con semillas, que de hecho también lo mencionas en el libro, y ya te me fuiste hasta la inteligencia artificial. Pero justo quería como hacer un par de detenernos un poquito en dos momentos que para mí son importantes de toda esta investigación
que de verdad, se los digo honestamente, es una investigación tremenda que está resumida de una manera magistral, que es un libro súper amigable. Y regresando también a lo que decías de cómo surge este proyecto y la investigación que hiciste para no repetirte y no hacer un libro más bien diferente que aportara a los lectores. En principio sí, es un libro para quienes les gusta oír música, y en segunda es un libro que puede leer todo público, o sea, desde un público muy, muy, muy joven hasta gente que ya estamos más en mis edades y mucho, 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 mucho más, que justo nos va hablando de estos géneros, ¿no? En principio, también me da mucha risa porque hay una frase que utilizas en el libro que es: si tu onda ya no está en onda, sí. Y ahora no sabes qué es el J-pop, y no sabes qué es el K-pop, y no sabes qué es el synth-pop, y todas las posibles mezclas, ¿no?, de estos subgéneros. Pero quería que nos detuviéramos justamente en toda esta historia de la música que hiciste en el principio, que es estos géneros de los que después surgen estos subgéneros y que de alguna manera marcan un hito, ¿no?, en la historia de la música. O sea, hablemos un poquito de esta investigación que hiciste en torno al rock, al blues, al reggae, ¿no? Sí, ¿también? sí. Pues sí, o sea, dentro de toda esa curiosidad, para mí era importante un poco decir, ok, bueno, ¿y cómo es que existió el rock, no? Y a partir de eso hay como o sea, mi mayor aprendizaje de de haber escrito todo el libro es ver cómo la música ha sido durante siglos o décadas una herramienta muy importante de protesta, ¿no? Para los grupos oprimidos, para las minorías, etcétera. Y entonces un poco el rock surge de eso, ¿no? De sí. Cómo en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, a principios del siglo XX, ¿no? Los negros esclavizados se reunían a tocar música. De hecho, ahora que fue el Super Bowl, que fue en Nueva Orleans, tuve la oportunidad de ir a ese parque y sentarme en la banca donde dicen que se inventó el jazz, ¿no? Y que era precisamente a partir de reuniones en la cual los domingos, pues los esclavos iban y se juntaban en ese parque, sí, a tocar, ¿no? Y entonces a empezar ahí surgía. Y en esas mismas reuniones, pues empezaban a tomar guitarras y tenían ellos sus propias canciones de convivencia. Y luego, cuando viene la abolición a la esclavitud, pues estos esclavos empiezan a emigrar a las grandes ciudades. En aquellas épocas pues eran Detroit, Chicago, las ciudades industriales. Empiezan a trabajar como obreros y empiezan a recibir un salario, y con ese salario dicen, pues podemos comprar más instrumentos, ¿no? Y entonces hay unos que compran guitarras y otros que compran a lo mejor baterías y otros que compran bajos, y entonces empiezan a juntar. Y es cuando empieza esta conversión del folk, que es como esta música de guitarrita, al rock, ¿no? Que empiezan a incorporar nuevos elementos. Pero en realidad el rock per se no es un sonido, sino es esta exclamación de rebeldía, de decir, estamos en contra de estar oprimidos, ¿no? Y por ahí hay un personaje muy importante en la historia que se llama Little Richard, que pues un día se roba un coche. Y lo atrapa la policía y lo meten a la cárcel. Tenía 17 años. Y en la cárcel empieza de nueva cuenta a juntarse con músicos. Y él empieza a tocar también la guitarra. Y no solamente a tocar la guitarra, sino a bailar y cantar y demás. Que entonces se vuelve tan popular que las autoridades de la cárcel le empezaban a dar permiso de que saliera para poder tocar. Era tan popular, decían, no, está bien, puedes ir a tocar a los fines de semana y regresas, ¿no? Y entonces empieza a popularizar el rock, por así llamarlo, ¿no? Y de nuevo cuenta, el rock en aquella época, pues muchas veces es lo que hoy es el reggaetón. Escandalizaba a todo mundo, ¿no? Decían, pero ¿cómo cantan esas cosas? ¿No? Elvis Presley estaba vetado de ciertos lugares porque era extremadamente sensual, ¿no? Y ahora uno ve los videos, algo y dices, te cae que con eso se asustaban, ¿no? ¿No? Y lo ves y dices, empiezas a entender un poco también la evolución que hemos tenido como sociedad, ¿no? Y regreso un poco al reggaetón, porque sé que también para mí era uno de los tópicos bien importantes a abordar en el libro, porque soy de esa generación que de repente dices,
te cae, ¿no? O sea, era así de, ay, ¿no? Te cuesta trabajo, o sea, me cuesta trabajo, me costaba trabajo, ¿no? Y luego empecé a darme cuenta que en realidad a lo mejor lo que rechazamos habitualmente es lo que no conocemos, ¿no? Y es más fácil para nosotros decir, está horrible, o eso no sirve, o eso no es música. O sea, me empecé a escuchar como mi mamá de repente, y con todo respeto a mi mamá que está aquí presente, te amo mamita, pero de repente me recordaba mucho cuando mi mamá decía, es que esos son guitarrazos y tamborazos, no sé qué eso música no es escuchan, música, ¿no? eso no es música. Y de repente ahora sí con, no sé, con Bad Bunny y demás decía, pues es que no, o sea, decía, ni modo que yo diga que eso no es música, pues es lo que a mí me decían cuando era adolescente. Entonces ¿no? ya te sentiste. Exacto, entonces dije, no puedo. Ajá, ¿no? Y de nueva cuenta, descubres que pues en realidad el reggaetón también empieza como música de protesta en Puerto Rico, ¿no? Ante la opresión, que además se conjunta un poco como con la liberación sexual que hemos vivido en el siglo XXI, pero bueno, yo pensaba que el reggaetón era del siglo XXI y en realidad, escribiendo el libro descubrí que existe desde los 80, ¿no? O sea, con El General y, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí. y todo eso, y dices, órale, y entonces a partir de eso poder hacer esta construcción y decir, y bueno, ¿y cómo surge el reggaetón? Y te das cuenta que viene gracias a la migración de jamaiquinos, ¿no? Que se los llevan a Puerto Rico para trabajar en la construcción del Canal de Panamá, ¿no? Y entonces juntan el reggae de Jamaica con el español y un poco con las influencias del hip hop norteamericano, y entonces como que esa mezcla, esa fusión empieza, ¿no? Como a crear esa parte, y empieza también a ser muy polémico y prohibido, y hay fiestas clandestinas, etcétera, etcétera, hasta, bueno, pues lo que es hoy, que es uno de los géneros más populares en todo el planeta, ¿no? O sea, incluso por ahí hay revistas o periódicos que dicen y el mundo finalmente canta en español, ¿no? Porque todo el mundo está cantando la bicicleta o esas cosas. Y para mí me parecía interesante también desde un punto de vista de conexión generacional, ¿no? Claro. Y lo mencionabas ahorita, cuando decías, es un libro que está pensado para todas las edades, y es que de verdad está pensado para todas las edades, desde chicos que a lo mejor están teniendo como este primer acercamiento formal a la música, ¿no? Hasta mi mamá, y de nuevo cuenta, perdón que vuelva a sacar a mi mamá, pero en mi mente lo escribía y decía, ok, lo tendría que entender desde un chico de 8, 10, 12 años hasta mi mamá que acaba de cumplir 80, así que claro. Feliz cumpleaños, mamá. Felicidades. Entonces para mí era como ese abanico, no solamente en un tema del lenguaje, sino también de decir, ok, ¿cómo podemos conectar con adolescentes? Tengo 2 sobrinas que tienen 15 y 20 años, ¿no? Y pues soy el tío que tiene 40 y tantos, soy el tío cuarentón que quiere ser tío buena onda, ¿no? Pero entonces estás ahí como, ¿y cómo estás? Pues bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y te la pasaste? Bien. O sea, se vuelve esta relación monosilábica que existe en toda relación entre adultos y adolescentes, y dices, pues es que ¿por qué no me hablas, no? Y entonces un día descubrí que si en vez de preguntarles cómo estaban o por cómo les había ido en la escuela o en sus exámenes y demás, de repente les empezaba a hablar de Ed Sheeran y los artistas que a ellos les importaban o les gustan, empezaba a fluir como una conversación, un diálogo donde se abrían más, ¿no? Y entonces a partir de ahí dije, claro, es que el libro puede ser también esa parte de tender puentes, acercándonos entre generaciones, ¿no? Manera, exactamente. Sí. Y entonces también a partir de ello era decir, ok, pues a ver, ¿en qué está la chaviza hoy? ¿No? K-pop, ok, bueno, claro. O sea, como un curso básico de K-pop rápido, así de, ok, ¿y qué es? ¿Y qué significa? ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué se llama K-pop? O el J-pop, ¿no? Que es el pop japonés. Justo les quería enseñar, a ver si alcanzan a ver por ahí, pero la verdad es que esto del curso rápido sí es como una muy buena descripción, porque viene no solo una brevísima explicación de los nuevos subgéneros, o quizás de los menos conocidos,
Vienen, por ejemplo, bandas icónicas, canciones también que son muy representativas de cada género. Yo aprendí un montón con esto, así que muchas gracias, ya tengo para hablar con mis sobrines. Y justo me quedé pensando en algunos géneros que son realmente muy nuevos para mí, como puede ser el synth pop, y me quedé pensando en cómo a lo largo de la historia de la música ha influido también el formato y ha influido también la tecnología en los diferentes géneros y subgéneros. Ahí, durante tu investigación y obviamente pues también con toda la trayectoria que tienes como melómano, desde tu punto de vista, ¿cómo ha influido en la música esta tecnología, llegando hasta la inteligencia artificial que justo hace ratito mencionaste? Es loquísimo, sí. Y de hecho, por eso también un poco el libro se llama La música que nos define, ¿no? Porque te define Exacto. A ti como individuo en torno a los artistas o discos o música que tú recuerdas, que te ha marcado, pero al mismo tiempo ha definido sociedades a través justo de esta evolución de géneros, etcétera, etcétera, o épocas que van marcando los 80 y los 70, que era la época disco, y los 80 no sé qué, el 90 el grunge, etcétera. Y luego cómo nos ha ido marcando como humanidad, ¿no? Y es a partir también como del desarrollo tecnológico, y el ejemplo más claro que pongo es, por ejemplo, pues el streaming. Sí. Hoy en día, pues todo es streaming. Ves series, películas, televisión en streaming, escuchas el radio en streaming, ¿no? Pero el streaming se creó para la música. Lo primero que se streameó fue música, ¿no? Hace casi 30 años con Pirate Bay y todo eso, ¿no? Entonces, decir, la música ha tenido también como ese impacto tecnológico en nuestras vidas y es algo curioso porque además hoy en día es algo además que lo platico mucho y digo, hoy en día digamos que la música es más grande que nunca, es universal, ¿no? O sea, todo el mundo a lo mejor tiene su app y su playlist y entonces el algoritmo te va recomendando y los conciertos se agotan en no sé cuántos minutos y vemos artistas que hacen no sé cuántas fechas, ¿no? Y dices, no, pues la música es enorme, pero el formato se ha vuelto cada vez más chico, ¿no? Entonces desde el vinilo, ¿no? Que luego pasa al cassette por un tema de portabilidad, ¿no? Al compact disc, porque además la historia de cómo se inventó el compact disc, el Discman, mejor dicho, ¿no? Es muy curiosa porque es básicamente el capricho de un millonario que viajaba mucho en avión en los 80 y se aburría, ¿no? Entonces le dijo, o sea, bueno, ese millonario termina siendo el CEO de Sony, ¿no? De los electrónicos, que en los 80 pues eran teles, estéreos, todo. Entonces tenía que viajar de Japón a Estados Unidos y se aburría en el avión. Entonces le dijo a su equipo desarrollen algo para que me pueda llevar mi música, y le desarrollaron el Walkman, ¿no? Que luego fue el Discman, ¿no? Y bueno, luego ahora justo se ha vuelto una cosa como tan ambigua como un MP3 o un MP4 que vive en la nube, ya ni siquiera vive en nuestra computadora, vive en la nube y que aparece, o sea, que lo escuchamos cuando le damos play. Es decir, la música hoy no la vemos, ¿no? O el archivo que reproducimos hoy no lo vemos siquiera, ¿no? Y entonces esa parte a mí me vuela la cabeza porque marca también como esta evolución que hemos ido teniendo como humanidad, tecnológicamente hablando, y luego viene esta parte justo, ¿no? De inteligencia artificial o conciertos con hologramas que hoy existen y se han visto, ¿no? O sea, no sé, Tupac Shakur en Coachella o este espectáculo que hay en Londres de ABBA, donde pues hay conciertos todos los días de ABBA, pero pues no son ellos, son unos avatares, ¿no? Y los ves y se escucha perfecto y los ves y de repente dices, te cae, qué loco que se ve súper real todo, pero ellos no existen. O sea, es una proyección, es un holograma, sí, ¿no? Y al mismo tiempo eso te hace pensar en cómo en un futuro relativamente cercano, pues puede haber conciertos de hologramas de artistas que ya no ven, o sea, ya no existen, ¿no? O sea, no sé, Jim Morrison, o Amy Winehouse, o Pedro Infante, ¿no? Y entonces esa parte también me llevó un poco a buscar expertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, platico en el libro con Guillermo Parra, que él es director de conciertos internacionales en OCESA y es fundador del Corona Capital y demás. Y un poco le decía, esto va a pasar, van a hacer estos conciertos
Y la respuesta que me daba era muy, me decía, es que eso no es un concierto, es un espectáculo más como si fuera el Cirque du Soleil, ¿no? Es un show al que vas, pues es una función de cine, tiene una función de cine y un circo, pero en realidad no puede ser considerado un concierto per se, ¿no? Porque no hay nada que se está ejecutando es que vivo. van cambiando los conceptos, ¿no? El de recital, concierto, incluso el de fan o coleccionista, ¿no? Claro. Porque mencionas esto, o sea, tienes la colección física de acetatos o de cassettes o de CDs y ahora como te puedes llamar coleccionista si lo tienes en la nube. No sé, hay como muchas cosas del lenguaje que van también adaptándose a estos nuevos tiempos de la música. Me encanta que hayas mencionado este capítulo que se incluye hacia el final del libro, precisamente donde se cierra esta investigación que hace Sopitas acerca de la historia de la música a manos de estos expertos que nos hablan un poquito hacia dónde va, ¿no? Pero hay una sección que a mí me encanta, precisamente del libro, que yo creo que a ustedes también les va a entretener muchísimo, que se llama Entre versos y vinilos, el arte en letras y portadas. La verdad es que está padrísima esta sección porque de repente sí tiene como unas historias y unas curiosidades que ni por mi mente habían pasado, ¿no? Hablas acerca de la historia o del verdadero significado de canciones como Like a Virgin, La Macarena de los del Río, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esta sección. Y justo es parte de que no fuera todo como sí, denso, súper, ¿no? claro, no, y cuando decimos investigación, de verdad que se los prometo, o sea, se lo leen así rapidísimo. Era justo, o sea, de nueva cuenta, era parte como de estas cosas curiosas o poco conocidas de canciones que a lo mejor todos hemos escuchado. O sea, la Macarena creo que todos la hemos escuchado, ¿no? Pero de repente, de nueva cuenta, estamos como en una boda bailando, dale a tu cuerpo, alegría. Y no reparamos lo que realmente significa, ¿no? O sea, por ejemplo, también está el apagón de Yuri, ¿no? Que de repente pues, tiene ahí como una connotación de haber sufrido un abuso en el apagón, ¿no? O sea, está rarísimo. Se va la luz, entonces, ¿qué cosa sucede con el apagón? Y es como que alguien la tocó, o hubo un abuso ahí raro, ¿no? Sí. Pero pues todos la acabamos cantando y diciendo, ¿no? Por el ritmo, ¿no? O sea, sí, claro, ¿no? Ahí en las fiestas. O Like a Virgin de Madonna en el otro extremo, que todo el mundo pensaría que tiene una connotación sexual, ¿no? O sea, pues es Like a Virgin, pero en realidad la historia es que no tiene una connotación sexual, más bien la historia es que es una canción escrita tras un rompimiento, ¿no? Sentimental, y entonces donde ella pues, quiere volver a sentir la emoción de enamorarse por primera vez, ¿no? O sea, entonces es más como un tema de volver a vivir nuevamente por primera vez ese proceso de enamorarse de alguien, ¿no? Sí, entonces como que dices, ¿cómo? Pero no, que Madonna era como súper prohibida en los 80s y los 90s y ¿no? Y acaba siendo una cosa como muy tierna o muy cursi si la queremos ver de esa manera. Y luego también justo con el tema de las portadas y el arte, ¿no? Que de nuevo cuenta era como este cuestionamiento que me hacía, que decía, ok, pues creo que hay portadas que son icónicas, ¿no? Y es, ¿qué es lo que a eso, o sea, qué es lo que un disco tenga una gran portada? ¿Es la música o es la portada? Pero la portada no la hicieron los músicos y el que hizo la portada no hizo la música. Entonces era como, ¿cómo lo definimos? Y luego se me llevó a decir, bueno, ¿y quién inventó las portadas a todo esto? ¿No? Sí. Entonces fue también como este accidente, es spoiler, pero básicamente las portadas de discos se inventaron cuando un sujeto iba caminando en Nueva York, en la calle, trabajaba en una discográfica, e iba caminando por la calle y le tocó el alto, ¿no? Y entonces se paró en una esquina y volteó y vio la marquesina de un teatro y vio que estaba ahí anunciado pues, la obra de teatro y volteó y dijo, ¿y si pongo ahí el título de un disco? ¿No? Y entonces fue y habló con el encargado del teatro para que le diera chance de cambiar la marquesina. Se fue con un fotógrafo, tomó la foto, se imprimió, se hizo la primera portada y pues fue un éxito porque obviamente hasta ese momento todos los vinilos se vendían en bolsas de papel blanco, ¿no? En bolsas de papel estraza, ¿no? Y seguramente se han visto, pues la gente veía qué disco era por un hoyito que traían en medio donde se veía la estampa del vinilo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza como este fervor de que todo el mundo quiere tener una gran portada para su álbum
Y llega obviamente hasta lo que vemos hoy en día, donde artistas Justo iba a decir eso, sí. Kunz o Salvador Banksy. Dalí, a mí me impactó mucho Salvador Dalí, ¿no? Ahora les voy a enseñar otras. Sí, o sea, han hecho portadas de discos, ¿no? La famosísima de Velvet Underground, ¿no? De Andy Warhol, Andy Warhol. Sí, ¿no? Basquiat, está Bansky, Damien Hirst. Sí, ¿no? El Y entonces, Kunz, que es, ¿no? Con Lady sí, Gaga. Sí, justamente. A mí y luego viene también la historia del disco más caro, ¿no? Que es este disco de Wu-Tang Clan. sí. Que es un disco secreto. El Wu-Tang Clan pues, es un colectivo de hip hop de Nueva York. Que grabaron un disco en una especie como de protesta y dijeron no lo vamos a subir a ninguna plataforma, ¿no? Y entonces lo graban y solo existe una copia, que además la acabó comprando obviamente un Millonetas, creo que costó como $8 millones o $3 millones, una cosa así pagó por esa única copia del disco y tenía como varias condiciones, que es que nunca lo podía subir él a una plataforma en línea para que la gente lo escuchara lo tenían en una bóveda. Sí, ¿no? sí, ¿no? O sea, era como una cosa como súper secreta. Y luego este Milloneta resulta que pues, fue acusado de fraude, ¿no? Y entonces lo entamban y el FBI y la CIA le decomisan el disco, ¿no? Y entonces luego lo acaban comprando otros que lo ponen en Europa y te cobran un boleto por si quieres ir a escuchar 20 segundos o 30 segundos, ¿no? Y entonces cada play, digamos, va liberando tiempo para que en algún punto, en algunos años, ese disco ya pueda ser de dominio público, por así decirlo, y todos lo podamos escuchar, ¿no? Pero es esta parte también como loca o artística, donde incluso pues la música también acaba generando como esos vínculos, ¿no? Entre algo, entre una disciplina musical que luego ya empieza a involucrar la fotografía o el diseño gráfico con las portadas de discos, claro. Ya está algo mucho más conceptual. Muy bien. Bueno, nos vamos acercando más o menos hacia el final de la charla. A mí me gustaría justamente comenzar a pasarles a ustedes el micrófono por si tienen alguna duda respecto a este libro, alguna duda que le quieran, alguna pregunta que le quieran hacer a mi querido Sopitas. Antes de pasarles a ustedes el micrófono, me gustaría contarles también que en este libro hay una sección donde se habla de los festivales y tú tienes una gran experiencia desde hace muchos años yendo a estos grandes festivales de música en el mundo, ¿no? Está el Coachella, el Glastonbury, aquí mismo en la Ciudad de México, que han tenido un crecimiento exponencial de unos años para acá, ¿no? Ya creo que nadie concibe esta ciudad sin su corona capital o sin el Vive Latino. Y en tu experiencia, además como gran melómano, como asistente recurrente de estos festivales, para ti ¿cómo ha ido cambiando un poco? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque yo sí me acuerdo de ir a unos festivales en donde no, de verdad, uno no quería ir al baño, había lodo por todas partes, y ahora, bueno, pues te encuentras hasta los vasos brandeados, ¿no? Donde vas a tomar la chela y los precios, en fin. Cuéntanos un poquito de tu experiencia de festivales. Es una locura, justo ahora estamos trabajando en algo del Vive Latino, que es la edición 25, ¿no? Sí. Y bueno, en el libro viene esta historia, ¿no? Obviamente de cómo se inventan los festivales, que de nueva cuenta pensamos que es algo reciente, o dice, pues seguro fue Woodstock el primero, ¿no? Y pues no, resulta que fue uno de jazz en Europa, en Francia, no sé qué. Y luego cómo ocurre también a partir de algo de protesta, ¿no? Que era Woodstock, que era el Monterey Music Festival para exigir el fin de la guerra en Vietnam, ¿no? O sea, de nueva cuenta surge esta causa social que se acaba transformando en algo súper comercial, ¿no? Y en México obviamente está el antecedente de Avándaro, que ahí cuento además la historia que a mí me parece como muy irónico, que
aquellos jóvenes rebeldes en los 60 que estaban detrás de Avándaro, pues acabaron siendo gente como súper mocha, ¿no? O sea, Vicente Fox, ¿no? Que pues fue el que trabajaba en Coca-Cola y da el patrocinio, ¿no? Y luego dices, pero ¿cómo? Acabó siendo como súper mocho presidente de México. Ajá, un rebelde, ¿no? O Justino Compeán, ¿no? También. Entonces viene como esa parte. Y luego en México sabemos que viene también como esta prohibición de festivales, sobre todo de rock, o reuniones de jóvenes después de Avándaro hasta pues, los 90s, 2000s, ¿no? Un poco con el ZLN había de repente estos toquines que organizaban en CEU para que llevaras donaciones para las comunidades zapatistas, etcétera. Pero el Vive Latino fue el primer festival con el que nos encontramos, ¿no? Per se. Y como lo dices, las primeras ediciones era pavimento puro, en el sol, ¿no? Se acababa el agua, se acababa la chela, era así, ¿no? Salvajismo puro. Esperabas un montón por las bandas, ¿no? Sí. O sea, es una organización de tiempos también muy desastrosa. Y ahora como a partir de que se fueron popularizando, ¿no? Porque se volvió como esta experiencia en el cual todo romantiza, o sea, a ver, creo que muchos crecimos romantizando Woodstock, ¿no? De nuevo cuenta esos festivales de decir wow, imagínate haber estado ahí. Y entonces empiezan a haber más festivales como Lollapalooza o Coachella y Glastonbury y dices, claro, pues queremos ir. Y luego llegan a México y dices, pues queremos ir, ¿no? Y se vuelve ahora como en esta gran industria de festivales alrededor del mundo que, como dices, pues se vuelven ya como... Bueno, hay un boleto incluso, ¿no? Que te llevan en carrito de golf, de escenario en escenario, para que no te ensucies los tenis y una cosa así que... Sí, de una experiencia wow, VIP, así que jamás imaginaste en un festival, ¿no? Como de, wow. Y al mismo tiempo, bueno, viene también como esta nueva etapa que creo que estaremos a punto de vivir, que es justo festivales que se encuentran en la disyuntiva de decir, bueno, pues ¿qué otro headliner podemos presentar, ¿no? Y volteas, ¿no? Y incluso pues creo que pasa mucho con el Vive, que además siempre dicen justamente que siempre tocan los mismos. Y es, pues no, o sea, sí, pero no. O sea, pero al mismo tiempo de repente volteas y dices, ok, ¿qué otro headliner puede haber? Y empieza como a exhibir un poco el gran vacío que ha dejado el algoritmo, las plataformas de streaming a la música, ¿no? Que es lo difícil que se ha vuelto para bandas poder desarrollar una carrera, poder vivir de hacer música, ¿no? Y particularmente en México creo que se vuelve todavía más complicado en el contexto de inseguridad que vivimos, donde pues, difícilmente puede haber antros o discotecas o bares que digan, vamos a abrir para que vengan a ver bandas a tocar, pues no, porque te cae la maña, ¿no? Ajá, ¿no? O bandas también que dicen, bueno, pues ¿a dónde vamos a tocar? Pues tienes que armar una gira por carretera para irte en la noche a Monterrey y Tamaulipas, así, pues, se vuelve un poco complicado, ¿no? Ya ello todavía, pues bueno, viene también esta otra parte de cómo la música al mismo tiempo, a pesar de ser súper masiva, cada vez la consumimos de manera más individual, ¿no? O sea, cada vez, si vamos a festivales, pero al mismo tiempo es, oye, brother, ponte tus audífonos, ¿no? O sea, como que... O tú te pones tus audífonos en el transporte público, en la oficina, ¿no? O sea, cada vez escuchamos música de manera más individual con nuestros audífonos y tenemos menos tolerancia a los que ponen música, ¿no? Lo que o sea, por eso digo, alguien pone música en la oficina y es, ponte tus audífonos, o alguien se pone sus audífonos, ¿no? Y es como, volvamos esto en una parte comunitaria de convivir y pasarla bien, ¿no? Sí, creo que ese es el espíritu un poco en general, ¿no? De este libro. Para ir cerrando, quería nada más contarles también que el libro tiene algunas secciones donde justamente, digamos que son un poco más juguetonas, un poco más lúdicas, en la que ustedes van a poder también hacerse algunas preguntas, ¿no? Sobre la música, van a poder también conectar preguntándose cosas como cuál fue esa canción que le dedicaron a ese gran amor, por qué ese fue el mejor concierto de su vida, ¿no? A qué banda o artista le han dejado más quincenas. La verdad es que sí, yo creo que todos vino una banda a su mente
Y a mí me encanta esta parte que tiene también el libro, ¿no? Que está completamente ilustrado. Fer Bravo, que es ilustradora también de sopitas.com, y Ana Paula Dávila, que fue la diseñadora, hicieron de verdad un trabajo estupendo en este libro. Y para quienes no tengan tantísimo tiempo para leer, la verdad es que también les recomiendo mucho el audiolibro, que es justamente, está narrado por Francisco, y pienso que también es una experiencia deliciosa escucharlo, ¿no? O sea, si te pasas mucho tiempo en el carro o tienes actividades que no te permiten estar con el libro, creo que es fantástico. Bueno, me encantaría dejarles un momento a ustedes por si tienen alguna duda, algún comentario. Sí, por aquí ya empiezan a haber algunas preguntas. Si me ayudan el equipo con el micrófono, muchísimas gracias. A ti. Gracias, Sopitas, buenas tardes. Hola. Señora, mamá, yo soy igual, yo también tengo hijos y también ya estoy, quítame tus corridos, yo digo corridos tarados, con el debido respeto a quien le guste, pero bueno, yo soy un poco más grande que Sopitas, estoy hojeando tu libro, coincido con lo que pusiste de Sagitario, Fobia, tú muy bien, sí, es soundtrack de mi vida, pero bueno, 2 preguntas. La primera, ¿tocas un instrumento? No. En algún momento llegué a tocar el piano, sintetizador ahí en una fiesta con amigos y tan. Hasta ahí, no. Ok. Y la otra, muchos nacimos con la radio. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la radio? ¿En qué sentido va mi pregunta? Yo puedo estar, mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué pones la radio si lo puedes buscar en YouTube? Bueno, el más chico me dice en Spotify. Le digo, no. Le digo, es que no me sabe la música igual. O sea, la radio tiene un sabor particular, de ahí muchos te conocimos. ¿Cómo ves ese futuro? Gracias. No, al revés, muchas gracias. Es una conversación bien extensa porque creo que, de repente, por ejemplo, ahora que hay muchos coches eléctricos, por ejemplo, en los coches eléctricos ya no existe el AM, por un tema como de seguridad entre la frecuencia y las baterías, etcétera. Entonces ya no existe el AM, ¿no? Si te compras un coche eléctrico nunca puedes escuchar una estación de AM. Pero al mismo tiempo existen estas plataformas o estas aplicaciones donde las puedes escuchar, ¿no? Y creo que muchas veces pensamos en la radio más como el aparato o el formato, el aparato o el dispositivo, más que en el formato, ¿no? Y creo que ahí es un poco lo que mencionas. Cuando escuchas algo que ya sabes qué es lo que va a ocurrir, le quita como ese factor sorpresa o ese factor de... Pues sí, de a ver, ¿qué sigue? ¿No? Ya sabes qué es lo que sigue y dices, ¿no? De encontrar esa familiaridad también en voces o en ideas o en descubrir cosas nuevas, porque también tu algoritmo está hecho para que te guste a ti. O sea, y mucho hablamos del algoritmo y pensamos que es algo como súper mágico, avanzado, pero en realidad no. El algoritmo es una fórmula matemática diseñada por putrimillonarios para mantenernos en sus plataformas y ellos puedan seguir ganando dinero, ¿no? Y entonces está fabricado para eso, para ser complaciente contigo y te siga escuchando, te siguen apareciendo los videos que te gustan o las canciones que te gustan o las fotos que te gustan para que pases más tiempo ahí y no vayas a otro lado, ¿no? Y ese es otro lado donde puedes escuchar o expandir tus horizontes o encontrar nuevas historias o nuevos artistas o nueva música. Y creo que ese futuro no depende tanto del formato, sino de nuestros hábitos, ¿no? Y de nuestra curiosidad para seguir descubriendo o explorando o tener la apertura para encontrar nuevas cosas o otros puntos de vista. Sí, ¿no? Al revés. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta y luego otra hasta allá. 2 más. Hola, buenas tardes. Hola. Como parte del equipo de difusión, hace rato Filomeno, no sé si gustas Filomeno. para que sepan de qué hablamos, nos preguntaba, Sopitas, ¿con qué vibra me asociará? ¿Con qué vibro? ¿Con qué vibra me asociará? Nos preguntaba Filomeno, ¿con qué ¿Pero vibra con qué? asocias a Filomeno? Ajá, pero ¿con qué vibro qué? ¿Con qué vibra asocias a Filomeno? ¿Con qué vibra? Lo asocio a él. Eso está buenísimo, porque además puedes decir qué signo le Sí. asocias a Filomeno. Como Tiene una puedes vibra. notar, ahorita viene temático Perdóname, Filomeno. con ropa de Oaxaca. Sí, viene como campirana, ¿no? Viene como Una vibra campirana. campirana. Ajá. Se echaría su chela.
Aunque luego puede ser también el amigo incómodo. Ay, ya se me volvió a caer, Hasta perdóname. Filomeno se quiere bajar a él. Luego puede ser el amigo incómodo que ya en pasado de chela saca su guitarra y a fuerza quiere cantar, ¿no? Saca la guitarra y no, les voy a tocar. Y es de, ay, no, déjanos platicar, estamos acá. Ok, y una última pregunta. ¿Qué canción le recomendarías a Filomeno? Tiene pinta como de Mumford & Sons, le gustaría, ¿no? Siento que tiene pinta de que le gusta el indie, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sería como un Mumford & Sons. Sagitario. Andas. Aventurero, optimista. El indie los conecta con sus raíces y su espíritu libre. Les abre los chakras a nuevos sonidos, porque no les dijimos, pero también tenemos una carta astral de la música, donde vienen los signos asociados a algunos artistas y algunas bandas. Entonces, también esta sección no se la pueden perder, es buenísima. Y muchísimas Muchas gracias. gracias. Por acá teníamos otra pregunta, me parece que aquí el chico de atrás. Si quieres aquí, y luego pasamos para allá y acá. Y ya ¿les parece bien si con ustedes dos ya cerramos? Justamente porque después de esto, si algunos de ustedes compraron su libro que está en la parte de atrás disponible, Francisco se va a quedar un ratito, pero tenemos hasta las 4:30 nada más para la firma de los libros, ¿vale? Entonces, sí, adelante. Hola. Mencionas mucho la asociación de la música con la cultura. Y digo, tenemos muchos ejemplos de lo que mencionabas, ¿no? De cómo se ha visto la rebeldía enfocada en la música o aprovecha de la música para ello. Sí. Digo, me gustaría más, me imagino que repensaste muchas cosas de cómo se disfruta y cómo ha afectado la música en la cultura, pero me gustaría preguntarte si en algún momento repensaste al contrario, y casos en los que se ha mencionado mucho el separar el artista del arte. Un caso que la verdad no recuerdo ahorita algún otro de los que han llegado, el caso de, por ejemplo, Dreams, que va a estar en el Vive Latino también y que ha tenido algunos polémicas por ahí. No sé si lo repensaste, si lo toques en el libro, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tendríamos que estar tanto de un lado hacia la rebeldía como del otro en los casos de estas polémicas que han sido recurrentes en los últimos años? ¿Tendremos que estar separando al artista del arte? Es bien interesante lo que mencionas. Y yo siempre tengo el mismo conflicto, por ejemplo, con Michael Jackson, ¿sabes? O sea, es buenísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo personalmente nunca pongo a Michael Jackson en mi programa porque dices, no, maldito, ¿no? Y es un conflicto, la verdad, que al igual que con géneros musicales, y por eso como que trato de ser bien abierto, siento que la decisión es propia, como que el querer imponer qué debes escuchar tú y qué no, o por qué está bien que escuches a un artista y por qué está mal que lo escuches, creo que depende de una decisión propia, de un criterio propio, porque a lo mejor puedes decir, pues sí, pero ¿quién eres tú para decirme que no lo debo escuchar, ¿no? Y de nueva cuenta, es como un pilar universal del libro, y bueno, mío un poco, como decir de que no existe la música buena o la música mala, existe la música y luego lo que existen son los gustos, y los gustos son personales, como el mole, ¿no? O sea, pues habrá quien le guste el mole y habrá quien, o sea, chilaquiles verdes, chilaquiles rojos, pues los dos son buenísimos, ¿no? Habrá quien prefiera los verdes, habrá quien prefiera los rojos, pero yo no me sentiría con, o bueno, creo que nadie debería tener el derecho para llegar a decirte, ay, ¿por qué te gustan los chilaquiles, no? Es cada quien, y creo que en este caso, en cuanto a la, no sé si es la cultura de cancelación, si llaman la cancelación, no, creo que también es como muy personal, cómo te sientes tú respecto a las acciones de cierto artista, ¿no? O de cierta persona, y en efecto, pues sí, hay momentos, situaciones donde a lo mejor en tu criterio dices, pues creo que lo voy a dejar de consumir, ¿no? O esto a favor, es parte también como de esta polarización extraña que te obliga a fuerza a tomar partido, ¿no? De sí o no, y es como, ay, ¿por qué no se puede estar como en medio un poco? No sé, es raro, sí. Pero no, en el libro, la verdad, no, de hecho ni me pasó por la mente. Muchas gracias. ¿Dónde está la siguiente pregunta por ahí? Ah, ya está. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia las nuevas situaciones como están pasando, que
que generaciones anteriores están yendo, por ejemplo, a conciertos de bandas y de grupos del siglo pasado, porque Sí. era, no sé, por ejemplo, Paul McCartney que vino, ¿no?, a México y realmente hubo muchos jóvenes de generaciones de este siglo que estuvieron ahí presentes. Ahora que viene Simple Red, por ejemplo, estaba escuchando unos comentarios de chavos muy jóvenes que estuvieron en el concierto ayer, ¿no?, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de estas situaciones? Creo que de alguna manera hay una forma de unión, pero sí es como que algo no tan común, sobre todo porque la música siempre marca en los adolescentes y en los jóvenes una forma de rebeldía, ¿no?, y de una ruptura social, ¿no?, sumamente importante, y creo que lo define una forma muy verídica, es justamente la música, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta situación que, bueno, Sí, es o sea, completamente. Y creo que también es como ese reflejo de cómo la música nos termina uniendo, ¿no? O sea, de repente, justo, ¿no? Dices, ay, mi papá escucha cosas de viejito, ¿no? Pero, pues, esta de Paul McCartney sí me gusta, entonces, pues, vamos, ¿no, pa? ¿No? O Simply Red o lo que sea. Y al mismo tiempo, luego también, como papá quieres compartir esa experiencia con tus hijos, y creo que para mí creo que es parte de la magia de la música el poder compartir esos momentos y cómo esos momentos nos acaban marcando o definiendo también en nuestras memorias, ¿no? O sea, de recordar de tal concierto, a lo mejor fui con a lo mejor cierta persona que ya no está con nosotros y te queda ese momento y ese recuerdo de por vida, ¿no? Para siempre. Y es también un poco parte de la idea didáctica del libro de invitar también a repasar nuestra propia historia musical, pero no solamente de música, sino te vas acordando de tu propia historia en general, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estaba decorado tu cuarto? ¿En dónde escuchabas la música? ¿Cuáles eran tus cuates de esa época? ¿Cómo, o sea, lo que tuviste que sufrir o rogar o llorarle a tus papás para que te compraran ese primer disco, ¿no? O el coche que fuiste a lavar para que te dieran chance. O sea, viene como toda esa parte y creo que algo que me maravilla mucho es que siempre, o sea, es cíclico, ¿no? O sea, como que nuestras generaciones, de nueva cuenta, pues, hoy amamos a José José porque nuestros papás pusieron a José José, ¿no? Y crecimos escuchando a José. Sí. O Juan Gabriel, que llenó el Zócalo con la proyección del concierto, ¿no? Pero ¿cuántos años, no? Tiene que falleció y cuántos años tiene que sacó un último disco, pero ese legado sigue manteniéndolo presente y es porque se va transmitiendo de generación en generación, pero no solamente por la música, sino por la conexión de las personas que te presentan esa música o esos artistas. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Me parece que creo que por acá ya habían levantado la mano. Nada más quería contar justo que el subtítulo del libro es ¿a qué suena el soundtrack de tu vida? Claro. O sea, justo es muy a propósito de lo que tú estás diciendo, ¿no? Te permite reconectar con tu historia personal. Muchas gracias. Cerramos con esta pregunta y si les parece hacemos la fila para la firma de libros. Va a ser aquí mismo, en la capilla. ¿De qué lado hacemos la fila? Sí, justamente. Ahora que termine esta última pregunta. Muchas gracias. Adelante. Ok, muy buenas tardes. Hola, muchas felicidades. Hola, por tu muchas libro. gracias. Yo crecí escuchando Radioactivo, fui joven y fui adolescente Muchas gracias. escuchando Radioactivo, a todos. Ilana Sot, Olayo, Fernanda Tapia, todos. Me sabía la programación de Radioactivo. Creo que muchos jóvenes no van a entender de qué hablo porque no vivieron esa época y fue algo importante para esas generaciones. No de ser irreverente, pero... Ok, a mí me gusta en lo personal mucho la música. Yo me considero un melómano. Me gusta desde lo que es la música colombiana, los tangos argentinos, española, italiana, pero lo que más me gusta el metal, me gusta mucho la música clásica. Mi pregunta va dirigida a esto. Yo creo que si hacemos una cronología de la historia de la música, pero
no muy atrás, sino de 1960, 70, cuando la música se convirtió en una forma de manifestar, de pedir, de exigir, de justicia. Pues aquí en México yo creo que es un México para mí, desde mi punto de vista, un México diferente desde Molotov para acá, porque había libertad de expresión, creo yo. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la música? Y perdón por la expresión, pero es a título personal. Hoy en día cualquiera hace música. ¿Cómo ves tú dentro de 30 años la música? ¿Qué se estará haciendo? Es justo parte del Viene ahí. final del libro, viene como el futuro de la música. Bueno, pero además no solamente, o sea, yo justo dije, bueno, ok, yo puedo decir lo que creo, pero lo que me parecía interesante era... ¿O crees que se pierda la esencia de la música? No, creo que al revés. Fíjate que justo, o sea, como que recopilé varias entrevistas, por ejemplo, con Billie Eilish, Snow Patrol, o sea, como que entrevisté a artistas, luego productores y luego a promotores de conciertos, o sea, y desde las diferentes perspectivas decirles, bueno, ok, ¿ustedes cómo se imaginan cuál es el futuro de la música? ¿No? Ustedes la hacen, ¿no? Yo la consumo y todo. Y desde mi personal y muy particular punto de vista, creo que la música siempre va a seguir existiendo porque sigue generando esta unión social, ¿no? O sea, esta parte social, a lo mejor en los 90, o sea, como dices antes, le llamaban tribus urbanas, ¿no? No, las tribus urbanas que van al Vive Latino ¿no? Y los emos, y ahora las Swifties y los fandoms, ¿no? Y siempre va como cambiando, pero es, al final se refiere como a la unión social de la música. Y dices algo muy cierto, es ahora cualquiera hace música. Y es muy cierto porque, en efecto, el desarrollo tecnológico permite que y muchas personas, pues hoy abres tu computadora o incluso en tu propio teléfono, generas la base y sobre eso empiezas a crear. Pero lo que no tienes o lo que carece esos softwares o incluso hasta la inteligencia artificial es esa sensibilidad o ese carisma para contar algo que sea relevante para la sociedad, ¿no? Y mencionas, por ejemplo, Molotov. En su momento era como súper relevante porque era esa apertura, era la primera vez que hubo un gobierno no del PRI en la Ciudad de México, de izquierda, ¿no? Y venía como ese cambio. Y creo que una parte esencial de la música es también que ayuda a documentar los fenómenos sociales de cada época, ¿no? O sea, los corridos, que a lo mejor hoy en día es un tema súper polémico, pero es que los corridos los usaban en la Revolución para contar Pancho Villa y ahora los cuentan a través de los corridos. Te puedes enterar de lo que ocurre en localidades que no sabes que ni siquiera existen, ¿no? En los pueblos y entonces donde el señor viene en la camioneta y es el patrón y dice, ok, puede ser, habrá personas que digan que incita a la violencia, habrá otras personas. Yo, desde mi particular punto de vista, creo que el problema no es el narcocorrido, sino que pues existen narcos. Si el narco no habría narcocorrido, sería corrido nada más, ¿no? Pero creo que la música también cumple ese papel, ¿no? Y a lo mejor está chistoso porque el otro día hay una banda mexicana nueva que se llama Pájaros Vampiro, ¿no? Que son chicos que tienen 19, 20 años, y tienen una canción que se llama Solo Somos Números, ¿no? Y me encanta porque en realidad en sus letras retratan esa parte de ser joven hoy y de solo somos números, porque en realidad es su reflexión de cómo hoy todos somos parte de un algoritmo, ¿no? Si quieres salir a ligar, aquí está tu app y tu algoritmo para ligar. Quieres ver Netflix, te pone tus series de tu algoritmo, tu música de tu algoritmo. Entonces esa reflexión que se llama Solo Somos Números, dije, wow, ¿no? Y luego tienen otra que se llama Talk, y entonces dije, o sea, los pude entrevistar, dije, qué padre que haya cuates de 20 años haciendo música todavía. Y el spoiler alerta es que se llaman Pájaros Vampiro, porque uno de ellos cuando era chiquito lo llevaban al Sanborns y él veía el logo del Sanborns como Pájaro Vampiro. Dije, wow. Pero lo que voy es esa parte de cómo la música ayuda, o es un vehículo también que ayuda a retratar las realidades que nos rodean.
La música no se destruye. Sí, solo se transforma, Solo es la se frase con la que... transforma. Ajá, sí, sí. Con Bueno, respecto a eso, a muchísimas- mí me han dicho, bueno, es que estoy relacionado con eso porque doy física. La música para mí es lo que agrada a mi cerebro, punto. Claro, tal cual. Muchísimas gracias por la pregunta. Perdón, ya nos tenemos que ir porque seguimos con